Bueno, pues gracias a todos por venir a esta otra sesión de divajeo. Y ahora tenemos el gusto de contar con Diego Lepe, que se tituló en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, y nos va a platicar de su tesis de licenciatura. Y ahorita Diego entró a la maestría para trabajar con esta Raquel. Y pues te los dejo todos tuyos, Diego. Gracias, gracias. Bueno, entonces voy a presentar lo que fue mi tesis de licenciatura, donde me asesoró el doctor José Ricardo Madrid y en ayuda con el maestro José Carlos Amarripa, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, en la presentación pues va a tener más o menos esta estructura. Voy a ver lo que es una geometría invariante de escala, ver cómo son los vectores y tensores aquí en esta geometría y pues dar la geometría de Lira como un caso particular de esta geometría invariante de escala y pues ya para posteriormente estudiar las geodésicas en la geometría de Lira, ¿no? Entonces, bueno, entonces como ya dije, voy a, pues, la finalidad es estudiar las geodésicas en la geometría de Lira. Entonces, pues más o menos va a ser esa la estructura, ¿no? Lo que voy a seguir. Y pues al final se va a ver como unas condiciones para que se dé la igualdad entre los dos tipos de geodésicas, que son las geodésicas métricas y geodésicas afines. Entonces, primero, para construir una geometría invariante de escala, se toma una variedad diferenciable base. Entonces, pues aquí, pues recordar nada más como la definición de una variedad diferenciable, pues que se toma un espacio topológico y a cada abierto del espacio topológico se le asigna una función. Entonces, pues se pide que los abiertos pues cubran el espacio y que estas funciones que sean continuas con inversa continua y diferenciables con derivada continua, ¿no? Es decir, pues que sean difeomorfismos. Entonces, pues ya tenemos entonces esto al par de un abierto y el difeomorfismo, pues le llamamos carta coordenada. Entonces, pues ya tenemos con esto una variedad diferenciable. Bueno, ¿qué es más o menos esto, no? Tenemos aquí un abierto y pues a cada abierto de nuestra variedad, pues lo mandamos a Rn de esta forma. Entonces, pues también vamos a pedir que, pues si tenemos como la intersección de dos abiertos, pues que se puedan relacionar de esta forma. Es decir, que como nos indica aquí esta parte, ¿no? Tomamos el inverso de una función y después lo mapeamos con el difeomorfismo de la otra carta. Entonces, pues decimos que están relacionadas o seca relacionadas, dependiendo. Aquí. Entonces, en nuestra variedad diferenciable podemos ver, tomar nuestros vectores tangentes, nuestros vectores del espacio tangente, como pues denotados de esta forma, ¿no? Como a mu de x. Entonces, pues tenemos estos que serían como nuestros vectores. Y bueno, entonces esta sería nuestra variedad base, a partir de la cual vamos a construir nuestra variedad invariante de escala. Entonces, para hacer esto, a cada carta coordenada de nuestra variedad base, le vamos a asignar una función de escala, que va pues del abierto de la carta a los reales sin el cero. Entonces, esto pues ya nos modifica un poco cómo se vería nuestra variedad. Entonces, la forma de asignarlo pues sería de esta forma, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras funciones que mandan de la variedad a Rn multiplicadas por nuestra función de escala. Entonces, la forma de relacionarlos ahora pues sería de esta forma, ¿no? Tomando la inversa de nuestra función y de nuestra función de escala, entonces mapeándolo otra vez de este lado, ¿no? Entonces quedarían relacionadas de esta forma, con esta composición de aquí. Y aquí, pues nuestros vectores estarían dados de la siguiente forma. Entonces, nuestros vectores invariantes de escalas serían nuestros vectores de la variedad base multiplicados por nuestra función de escala. Entonces quedarían de esta forma nuestros vectores aquí. Entonces, con esto pues ya tenemos más o menos cómo se verían nuestras cartas y nuestros vectores en una geometría invariante de escala. Entonces, vamos a ver cómo se comportarían estos vectores, viendo pues la regla de transformación, ¿no? Entonces, vamos a partir de la regla de transformación de la variedad base, que está dada aquí en la ecuación 2.
Entonces tenemos esta regla de transformación. Entonces a partir de esto, pues vamos a dar o se obtiene la regla de transformación para la variedad invariante de escala, que sería pues de esta forma, ¿no? Como la tenemos en la ecuación 3. Y esto pues sería en términos de los vectores en la variedad base, y ya si lo escribimos ya con la notación de los vectores invariantes de escala, pues nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos dos, pues según nos convenga, ¿no? Entonces, también definimos el diferencial de una variedad invariante de escala, dado de esta forma. Entonces, tenemos el diferencial, que sería, pues, el de la variedad base, pero multiplicado aquí igual por nuestra función de escala. Entonces, tenemos nuestra geometría invariante de escala. Bueno, el diferencial de una variedad invariante de escala. Entonces, bueno, con esto pues obtenemos el elemento diferencial de línea a partir del tensor métrico, dado de esta forma, ¿no? Entonces, pues escribiéndolo esto, podemos escribirlo como lo tenemos aquí en 7, pues en términos de nuestra variedad base, ¿no? Multiplicado ahí con nuestra función de escala. Entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Como lo tenemos en el 7. Y aquí está esto de aquí. ¿Tu G es métrica riemanniana o qué es? ¿O nada más es un tensor? Es un tensor métrico, creo que sí es una métrica riemanniana. Y pues ya lo que cambia es como la función de escala, ¿no? Que tenemos aquí metida. Ah, ok. Y, bueno, y también pues definimos un tensor invariante de escala de tipo Mn de esta forma, ¿no? Que igual pues serían términos de los tensores en la variedad base, multiplicados por aquí por un factor de nuestra función de escala. Entonces, estos serían como los tensores en la geometría invariante de escala. Oye, Diego, ¿Sí? la phi es positiva, ¿verdad? Bueno, no se anula ni nada. Va a los reales sin el cero, no se anula. Ajá, pero entonces ahí como que tienes que pedir algo para que esas potencias estén definidas. O sea, porque si es negativo y esa potencia es... Ah, no estoy bien, ¿no? Sí, perdón, sí, estás bien. La phi es continua, ¿verdad? ¿O diferenciable o qué era? Sí, sí, es continua y pues... Entonces a fuercita, entonces no cambia de signo, ¿no? Se queda siempre positivo, siempre negativo. Sí. Va. Ok. Bueno, entonces tenemos los tensores y pues igual se da una regla de transformación para los tensores que está de esta forma, ¿no? Entonces aquí tenemos una regla de transformación para nuestros vectores. Entonces, pues ya con esto vamos a dar la definición de la deriva covariante para nuestros tensores, invariantes de escala, que estaría dada pues aquí, ¿no? Tenemos esta definición. Entonces, aquí estos gamas serían las conexión invariante de escala. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es la conexión en esta geometría. Entonces, con esto pues tendríamos la deriva covariante de un tensor. Y bueno, como un caso particular, pues consigamos el tensor métrico y pues nos quedaría esto, ¿no? La deriva covariante del tensor métrico, que sería esta de aquí. Bueno, entonces, en una geometría invariante de escala, pues vamos a tener una condición de no metricidad. Esta condición de no metricidad, pues nos dice que, igual aquí tenemos, que sería esta condición de aquí, ¿no? Que la deriva covariante del tensor métrico, pues no es cero, ¿no? Es otra cosa. Entonces, bueno, tenemos esto aquí. Y a esto, pues vamos a aplicar una generalización del teorema de Levi-Civita para pues, nuestra geometría invariante de escala. Entonces, aplicamos esto y vamos a tener una expresión para la conexión invariante de escala, que sería la ecuación que tenemos aquí en 13. Entonces, tenemos esta expresión de aquí. Y aquí, pues vemos que nuestra conexión, pues depende de su parte antisimétrica. Entonces, tenemos la parte antisimétrica de nuestra conexión aquí involucrada. Y estos llavecitos de aquí, pues nos denota la conexión en una geometría riemanniana o los símbolos de Christoffel, ¿no?
Entonces, pues tenemos esta expresión de aquí. Para obtener una expresión explícita de nuestra conexión, nos vamos a ir a la geometría de Lira. Entonces, en una geometría de Lira, se pide se obtiene dando una condición de metricidad en lugar de una condición de no metricidad. Entonces, pues tenemos este de aquí, ¿no? Entonces, aplicando esto, pues ya la expresión que teníamos en la diapositiva anterior, pues se reduce de nuestra conexión, se reduce a este de aquí. Entonces, a partir de esto, podemos encontrarla explícitamente dando la condición este de aquí. Entonces, si imponemos esta condición, podemos calcular de manera explícita cómo es una expresión para nuestra conexión, ahora ya en una geometría de Lira, que sería la expresión que tenemos en la ecuación 17. Entonces, bueno, con esto pues ya tenemos los elementos que necesitamos de una geometría de Lira para poder calcular las geodésicas. Aquí, bueno, entonces vamos a empezar calculando las geodésicas métricas y posteriormente las geodésicas afines. Entonces, las geodésicas métricas pues son las que nos dan las curvas de longitud mínima entre dos puntos. Entonces, pues vamos a tomar nuestros dos puntos en nuestra variedad. Y lo que vamos a hacer pues es utilizar el principio variacional, o sea, vamos a estar variando las curvas para encontrar la de longitud mínima, ¿no? Entonces, vamos a partir obteniendo la longitud de curva, pues dada aquí en la ecuación 18, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a llamar funcional de acción y vamos a minimizar este funcional de acción utilizando el principio variacional con las condiciones de aquí. Estas condiciones son para que nuestros dos puntos, nuestro punto A y B, no se muevan, ¿no? Entonces, solamente vamos a variar las curvas y no nuestros puntos para pues, obtener las curvas de longitud mínima entre estos dos puntos. Entonces, vamos a aplicar la expansión de Taylor para nuestro funcional de acción. Entonces, tenemos nuestro funcional de acción y pues tenemos aquí la expansión de Taylor, ¿no? Entonces, vamos a considerar que estas variaciones que se hacen en nuestro funcional de acción, pues que sean muy pequeños, que sean mucho menores a 1. Entonces, pues los términos de segundo orden en adelante, pues son, desaparecen, ¿no? O sea, son muy pequeños, entonces los podemos quitar. Y pues de esta forma, pues definimos aquí, obtenemos esta expresión que tenemos en 21. Y pues con esto vamos a considerar el principio de mínima acción, que pues nos daría, que sería pues que esto sea igual a 0, ¿no? Entonces, pues ya nada más como en 21, sustituyendo la integral que teníamos, ya de nuestro funcional, pues vamos a obtener la ecuación que tenemos aquí en 23. Entonces, pues tenemos este aquí, ¿no? Y aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar la regla del producto para obtener pues lo que está dentro de la integral, ¿no? Para ver cómo sería una expresión para esto. Entonces, pues obtenemos este de aquí. Que sería como las variaciones del phi o derivadas del phi y pues por lo que está dentro de la raíz, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar la segunda parte de nuestra integral, que sería esta parte de aquí, y la parte de arriba, pues vamos a, o sea, ahí lo que hice fue agarrarlo y calcularlo pues de manera aparte para ver a qué era igual. Entonces obtengo pues que esto es igual a aquí, como se ve en la ecuación 25. Entonces esto que obtuve aquí lo sustituimos en nuestra integral, ¿no? En la ecuación 24. Entonces hacemos la sustitución y pues obtenemos aquí esta expresión que tenemos en la ecuación 26. Entonces, bueno, aquí pues estamos utilizando el principio de mínima acción, significa que esta expresión que tenemos en 26 debe ser igual a 0.
Entonces, como nuestras variaciones aquí en general no son 0 y pues el diferencial tampoco, significa que lo que está dentro de nuestra integral debe de ser igual a 0. Entonces, tomamos esta parte que está entre paréntesis y lo igualamos a 0, ¿no? Entonces, ya solamente hay que simplificar y obtenemos la ecuación de geodésicas métricas, que sería la ecuación que tenemos en 27. Igual vamos a recordar que estos pues, son los símbolos de conexión de una geometría de Riemann o símbolos de Christoffel. Y con esto pues obtenemos la ecuación de geodésica, de la geodésica en una geometría de Lira. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuvimos esta. Vamos a calcular ahora las geodésicas afines. Entonces, bueno, en una geometría con conexión afín, podemos definir a las geodésicas como las curvas que cumplan con esta condición. Entonces, bueno, para calcularlas, pues vamos a tomar vectores invariantes de escala que serían dados por 29, ¿no? Entonces podemos ver los vectores de esta forma y pues vamos a sustituir en la condición que tenemos en 28 para pues obtener, lo sustituimos, ¿no? Entonces obtenemos la expresión que tenemos aquí en 30. Entonces aquí, tenemos esta expresión y de esta forma, pues simplificando, y obtenemos las curvas geodésicas afines, que serían la ecuación que tenemos aquí en 31. Entonces, aquí vamos a sustituir los símbolos de conexión de una geometría de Lira que habíamos obtenido. Entonces, lo sustituimos y obtenemos pues, ya la ecuación de geodésicas afines completa, ¿no? Que sería, o de manera explícita, que sería la ecuación que tenemos aquí, en 32. Entonces, estas serían las geodésicas afines. Entonces, aquí vemos pues que las geodésicas afines y geodésicas métricas no coinciden, como si lo hacían en una geometría de Riemann. Entonces, aquí pues vamos a ver en qué casos estas dos geodésicas cumplen. O sea, para qué funciones φ, o sea, nuestra función de escala, podemos obtener una igualdad entre estas dos geodésicas, ¿no? Entonces, para hacerlo, pues vamos a igualar nuestras dos geodésicas. Igualamos la geodésica métrica y la geodésica afín. Y pues vamos a obtener esta ecuación diferencial, que es la ecuación que tenemos en 33. Aquí. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a introducir los vectores de velocidad definidos de esta forma, ¿no? Entonces, pues vamos a pedir que estos vectores cumplan con la condición de normalización, es decir, pues que esto sea igual a 1. Entonces, pues con esto vamos a, y utilizando pues las propiedades de la delta de Kronecker, que es, vamos a obtener la ecuación que tenemos en 35. Entonces, aquí pues nuestras velocidades que son, y el tensor métrico pues no son 0. Entonces, como estos no son 0, significa que nuestro factor que tiene nuestra función de escala, pues debe ser 0, junto con su derivada, ¿no? Entonces, pues aplicando las propiedades de derivada del logaritmo, tenemos la ecuación que está en 36. Ya resolviendo esto, pues obtenemos que la solución tiene esta forma. Aquí C1 y C2 son constantes. Entonces, significa que para que nuestras geodésicas métricas y geodésicas afines coincidan, es decir, que sean la misma, nuestra función de escala debe de ser una constante. Entonces, esto pues ya nos daría pues la igualdad entre nuestros dos tipos de geodésicas. Y, bueno, entonces, bueno, entonces pues era lo que se quería lograr y, bueno, lo que se quería analizar, ¿no? Entonces, pues ya se obtuvo pues se construyó la geometría Lira como caso particular de una geometría invariante de escala. Se calcularon las geodésicas, métricas y geodésicas afines y pues obtuvo que coinciden solamente en el caso en que nuestra función de escala, nuestro campo escalar de la geometría es constante. Es decir, para el caso de una geometría de Riemann efectiva, que es cuando pues es como transformar una variedad de Riemann, pues solamente por un escalar, ¿no? O sea, que solamente se multiplica por un escalar. Entonces, pues se transforma toda la variedad de forma constante y en esos casos es cuando nuestra
nuestras geodésicas afines y geodésicas métricas coinciden. Y sería todo. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas para Diego? No. Sí, quizá nomás saber de dónde salieron estas cosas. Yo nunca había escuchado de la geometría de Lira y de la geometría de escala, supongo que sí, pero Ah, mm, ah, se utiliza en física. Mm, por ejemplo, ay, no sé en qué casos. Mm, pues para estudiar como, pues, ay, no sé bien en qué, pero se utiliza algo así como, pues sí, en física. Es que mi asesor es físico matemático, entonces ahí mete cosas como de relatividad y cosas así. Entonces, de ahí surge este tipo de geometrías. Como la geometría de Weyl integrable o la geometría de Weyl que la utilizaron para unificar la gravedad con el electromagnetismo. Entonces, de ahí se hace como una generalización, se obtiene la geometría invariante de escala y una geometría, pues de ahí una geometría de Lira. Entonces, son para ese tipo de cosas para las que se utiliza esto y de dónde surge más o menos. o sea, tu conclusión era que las phis eran constantes, ¿no? Para que nuestras geodésicas coincidieran. Ok. Sí, en general, pues no hay igualdad. Sí, es que como que lo que está como raro de esto que haces es que, por Ajá, ejemplo, las reglas de transformación de los vectores, por ejemplo, aunque también pusiste la de cualquier tensor, como que tú decías, pues un vector invariante de escala es pues como que un vector tradicional multiplicado por tu función de escala, ¿no? Y pues hasta ajá, ahí somos amigos, ¿no? sí, Pero luego dices, las reglas de transformación son de que pues no derivo la función, nada más derivo las componentes del vector y le sigo multiplicando la función, ¿no? Y ahí entonces ya dejamos de ser amigos porque pues uno naturalmente lo que haría es derivar o sea, la regla de la cadena, ¿no? Derivar la función, dejar sin derivar el vector y luego el término que tú tienes, ¿no? La función sin derivar y las derivadas del vector. Entonces, como que sí hace como sentido que al final de cuentas diga, pues sí, las funciones son como constantes, porque pues en ese caso volvemos a ser amigos y lo que yo haría y lo que tú haces, pues está... ¿Sí, sí, sí me explico? O sea, como sí, que... Pero luego en algún momento, o sea, como que en las reglas de transformación, como que dices, pues me voy a hacer guaje con las derivadas de las phis, pero cuando haces la variación, sí que tomas derivadas de las phi, ¿no? Entonces, como, ¿por qué? O sea, o sea, siempre sí o siempre, o sea, como... o sea, ah, mm, ok, lo que se hace es como, mm, mm, ay, mm, ay, híjole. Ah, o sea, es que yo creo que la respuesta tiene ajá, que ver con, pues, cuál es el trasfondo de esto, ¿no? Que también era un poco lo que preguntaba al principio, o ajá. sea, como para qué quiero yo multiplicar por una función los vectores si al final del día, pues, esa función es constante. Bueno, lo que se hace es multiplicar por una función para eh, ver cómo se comportan a través como de una curva, ¿no? O sea, no siempre se comportan como o sea, cuando transportamos de forma paralela los vectores, una geometría pues, de Riemann, pues los transportamos y de alguna manera, este, mm, no sé cómo decirlo, es como bueno, al transportarlos aquí en esta geometría,
pues cambian los vectores, ¿no? O sea, cambian como su longitud y todo eso, ¿no? Entonces, esto ayuda a explicar ciertos fenómenos, entonces por eso se multiplica por una función de escala, para ver cómo van cambiando a través de estas curvas, nuestros vectores. Entonces, y al final, bueno, lo que se buscaba era en las geodésicas para ver en qué casos coincidían para poder utilizar cualquiera de las dos geodésicas según conviniera, pero pues se llegó a que en general pues no coinciden. Entonces, por eso pues son constantes. Pero sí, o sea, la razón de multiplicarlas por una función de escala es para ver cómo van cambiando, ¿no? Estos vectores al transportarlos paralelamente. ¿Más preguntas? No, si no tienen más preguntas, yo sí tengo una pregunta, Diego. Ajá. Bueno, aquí todo está en abstracto, muy bonito y todo eso. Ajá. A RN, pues estás agarrando cualquier variedad, ¿no? Sí. Base, pues agarra RN. ¿Cómo Ajá. se ven las geodésicas? Estas que estás definiendo cuando le pones este tipo de geometría, cuando algo no es constante. ¿Ya dejan de ser rectas o se sabe qué son? Y ahí no van a coincidir, ¿no? Los dos conceptos que tenías. Ajá. Entonces, si se sabe cómo se ven el que usas la conexión y cómo se ve el que, ¿cómo se llama? Minimiza distancias. ¿Cómo se ven las dos geodésicas Ajá, en sí, la escala? porque a lo mejor ya no son rectas, ¿no? Ajá. Sí se sabe, por ejemplo, en ese caso que sería yo creo que el más sencillo de estudiar. Híjole. La verdad es que no me puse a ver cómo, o sea, me quedé con esto y ya no vi cómo se verían como en alguna. Sí, es que ahí el gran problema es que, pues sí, las ecuaciones diferenciales, pues sí se pueden resolver, ¿no? Ahí son no Ajá. lineales y tienes derivadas de todo es suavecito y esas cosas, entonces, pues localmente vas a tener soluciones, ¿no? Sí. Pero ya cómo se ve, quiénes son explícitamente algunas soluciones para que uno tenga con qué jugar, ¿no? Porque si no tienes muchos ejemplos, entonces, ¿cómo le haces para jugar con las cosas? Sí, sí. Sí me faltó ver ejemplos porque sí lo dejé aquí el trabajo y ya no vi nada más. Sí, no, pues está bien, tampoco había oído de esta geometría y también me queda la misma duda que a Raúl, ¿por qué uno no deriva directamente y nada más se multiplica por los Los- vectores? Pero bueno, Bueno, dime, Raúl. según yo, o sea, no derivas la función, porque si la derivas, entonces nada se va a transformar bien. Ajá, O sea, Ajá. pero aquí es como así como cierras los ojos y pones un factor y luego cuando transformas, como que vuelves a cerrar los ojos y nada más lo vuelves a multiplicar, así como si ajá, no estuviera ahí enfrente, ¿no? ajá, Lo cual, pues, no sé, está como muy raro. sí, sí, está, Pero sí, si tomaras en cuenta la derivada de la función, pues entonces, Ajá. pues ya eso que te queda no se transforma como un tensor en el lenguaje de los físicos, ¿no? O ujú, estrictamente, pues no es un campo vectorial, ¿no? ujú, ya, ya, ya. ¿Alguna otra duda para Diego? Sí, yo tenía una. Pasa, Alicia. Bueno, no sé, así como pensando de esto que mencionaban, mm, de las geodésicas, cómo se verían. ¿Qué diferencia habría como de tomar como métricas, o si se sabe, o si hay alguna idea de, de que si tomas y varías la métrica, pues también varían las geodésicas, ¿no? Entonces, como cuántas geodésicas, o sea, si en algún momento las geodésicas que se obtienen variando la métrica coinciden con estas que tú obtienes con estas variedades de escala. Ujú. Ajá, Mm. sí, así como que si coinciden a veces o no coinciden a veces. O no sé si haya como un concepto de estructura diferenciable, que creo que era lo que con lo que introdujiste. Ajá.
si hay una clasificación o si se parece a las que conocemos de variedades diferenciables. Ujú. Bueno, esas son las preguntas como que surgen a la mente cuando oyes por primera vez de esto. Bueno, que me han surgido a la mente a mí. Sí. Bueno, las geodésicas en esta geometría en general pues no coincidirían. De hecho, creo que si nos quedamos con la geometría invariante de escalas y meternos a la geometría de Lira, creo que sería como incluso pues complicado ver cómo serían las geodésicas por la condición de no metricidad. Este, como ver cómo serían como estas geodésicas, sobre todo las afines, creo. Entonces, pues para ver en qué casos coincidirían las dos geodésicas, mm, o sea, como ir cambiándola para ver si coincide en alguna, creo que pues, solamente sería en el caso que vimos, ¿no? Cuando nuestra función es constante. Ajá, independientemente de la métrica que utilicemos. ¿Y qué otras preguntas eran? Ya se me... Eh, no sé si hay como una clasificación de, de cómo afecta la función, eh, pues como algo así como la cantidad de estructuras diferenciables que hay sobre un espacio, dada una función de escala o algo así. Ok. Ah, clasificación. No sé si Si no haya... tiene sentido, si no tiene sentido mi pregunta, no dudes en corregirme. No, la verdad no estudié así como si hubiera una clasificación. Mm, mm, pero estoy pensando así como si se pudiera, porque, o sea, pues dependería de la forma, ¿no? De esta función de escala. Sí, supongo que sí. Ajá. Ah, pues la verdad no sé si haya una clasificación, pero un trabajo que hizo también un compañero ahí de la licenciatura es ver que había una equivalencia entre una geometría de Lira y una geometría de Bailey integrable, que era, pues, mm, que era como una función que los vectores, o sea, en una curva cerrada, al transportarlos de forma paralela, pues al final quedaban igual. Pero pues en el Inter sí cambiaban. Entonces, pues no sé si de ahí se pudiera hacer como cierta como clasificación de estas curvas, pero sí, no sé si haya una o si se haya estudiado, la verdad. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas para Diego? Si no, pues vamos a aplaudirle a Diego. Aquí son los aplausos, mira. Hay tantos aplausos.